como título para este mensaje: sobrenatural manifestación o manifestación sobrenatural. Los eventos que tuvieron que ver con lo que fue esa última semana de Jesús, que San Juan presenta, y que este evangelio que fue escrito con el propósito de que la iglesia posterior al año 100, año 110 aproximadamente, conociera quién era Jesús, lo que era su cristología, lo que era su soteriología, lo que era la divinidad de Jesús. Y Juan, en este evangelio, a través de sus relatos, presenta eventos que afirman, que hablan de forma contundente: este hombre era el Hijo de Dios, era el Dios hecho hombre, que lo hemos repetido en múltiples ocasiones cuando comienza en este evangelio y afirma, dice: en el principio era el verbo, y el verbo y la palabra y el logos era con Dios, y ese verbo era Dios. La resurrección de Jesús. Hoy se cumplen 8 días de lo que es la celebración de este evento, y todos aquellos eventos que tomaron lugar en Jerusalén, y toda aquella convulsión y toda aquella confusión que había, y todo aquel ambiente de expectación que se creó en aquella última semana, en aquellos eventos, la entrada triunfal de Jesús, el trayecto, el camino que siguió, donde llevó su cruz, lo que allí aconteció, el levantamiento en aquella cruz, las 7 palabras, el terremoto que ocurre, el eclipse que muchos dicen que ocurrió en un momento determinado, y todo lo que allí tuvo lugar, marcaban lo que era el cumplimiento del plan de Dios para la humanidad. Dios había trazado un plan para que tú y yo y los amigos que nos ven en esta mañana podamos ser salvos. Y muchas veces hablamos de ser salvo, alcanzar la salvación, y hablamos como que es algo allá en el futuro, cuando nos muramos y estemos en las mansiones eternas. Pero el plan de Dios va más allá de todas estas cosas. La palabra salvación, la palabra salud, que es la que aparece para que seamos salvos, para que alcancemos salud, ¿tú sabes lo que se refiere? Lo que implica es la salud integral, que tanto física como espiritualmente tú puedas alcanzar esa felicidad, ese gozo, esa alegría, ese contentamiento, esa buena vida que todos debemos alcanzar. Dentro de ese plan de Dios para la humanidad, la muerte de Jesús, el traer a su Hijo, el darlo en propiciación, en rescate de nosotros, como consuelo, como instrumento del Padre hacia nosotros en ese gran amor. Y Juan también afirma y habla ese texto tan conocido por todos, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocido por todos ese gran amor de Dios. La resurrección de Jesús es un evento único, aunque incierto en algunos círculos. Trastocó la historia de la humanidad. Sacudió, estremeció el mundo de aquel entonces. Lo que había acontecido con Jesús, lo que allí había ocurrido dentro de toda esta historia triste de humillación, de odio, de escarnio, de desprecio hacia la vida humana, de amor, de compasión de parte de Jesús, de perdón que aparece ahí representado, del gran manifiesto amor de Dios por la humanidad. Todos esos elementos estaban allí presentes, y ese plan gestado por Dios para cada uno de nosotros, para que podamos alcanzar, para que podamos tener vida eterna, para que podamos tener salud, para que podamos
tener salvación, para que podamos vivir una vida nueva, para que podamos tener ese acercamiento a Dios, se había cumplido allí en la cruz del Calvario. Y ahora, con la resurrección del Señor, la Biblia presenta relatos que hablan y afirman contundentemente. Pablo, hablando en un momento determinado, afirma y dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos. Fueron testigos del poder de Dios. Pero dentro de toda esa manifestación que hay de Jesús de forma sobrenatural en momentos determinados, este relato que vemos que corresponde a este domingo de hoy, el octavo día, que la Escritura así mismo lo presenta, dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos también Tomás. Luego llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Los eventos que están tomando lugar y todo lo que había pasado, los discípulos están temerosos, están en cierta forma confundidos, están anonadados, están que no pueden creer todo lo que ha pasado y lo que ha acontecido. Porque a pesar de que Jesús en tantas ocasiones se había dicho que al tercer día resucitaría de los muertos, ellos estaban pensando quizás en algo por allá lejano, quizás simbólico, y viendo todo lo que había pasado con él, de la forma cruenta en que había muerto, se les había escapado los escritos de los profetas y lo que la Escritura decía y lo que Jesús mismo en tantas ocasiones había expresado, de que se levantaría al tercer día. Y Dios había cumplido su palabra. Y Jesús había cumplido su palabra. Se levantó al tercer día, resucitó de entre los muertos. Para nosotros, la iglesia es un evento de una trascendencia única, porque el único líder en el mundo, en toda la humanidad, en todos los tiempos, que la religión habla y presenta que se levantó de los muertos, ha sido Jesús, que ha sido corroborado, que la Escritura así lo corrobora, que aunque incierto en muchas comunidades históricas, escritores de aquel tiempo como Josefo y otros escritores más afirmaban y decían: hubo un tal Jesús que había hecho muchos milagros y que fue puesto en una cruz y que resucitó al tercer día. Pero más allá de lo que los hombres, de lo que la gente pueda afirmar sobre esa resurrección de Jesús y lo que la misma implica para la iglesia y para nosotros, lo más grande que tenemos, lo más maravilloso que tenemos, lo que afirma, lo que confirma nuestra fe, lo que nos afianza en Él, es que tú y yo lo sentimos en nuestros corazones. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? Gloria al nombre de Jesús. Por ahí hay muchos que hablan, que blasfeman el nombre de Jesús, que tienen en poco lo que fue su resurrección, que hablan y afirman y ponen en tela de juicio los eventos y todo lo que aconteció con Jesús y lo que implica. Pero nosotros conocemos del poder de Dios. Nosotros sentimos en lo profundo de nuestro corazón lo que es la presencia y la guianza del Señor en nuestras vidas, en momentos determinados de la misma, cuando estamos en adversidades, cuando estamos aún en momentos de gozo, cuando estamos en momentos duros de la vida. Hemos visto, hemos conocido, hemos experimentado ese gran poder de Dios en nuestras vidas. Porque Él se fue
Y como parte de ese plan gestado de Dios para la humanidad, el Padre lo sentó a la diestra de su majestad para que desde allí pueda interceder por nosotros. Y por allá Juan dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él se fue y sopló a los discípulos y le dio el Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que después allá en el Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, que lo trabajaremos más adelante, le dio la plenitud de ese Espíritu Santo, el Paracleto, el que guiaría a sus discípulos, el que guiaría a la iglesia, que se manifiesta a través de dones. Nos repartió dones, nos los dio a nosotros la iglesia, y eso confirma: no hay ninguna otra religión, ni el Islam, ni el budismo, ni el hinduismo, ni el zoroastrismo, ni ninguna religión afrocaribeña, ninguna religión del mundo, ningún autor, ningún presidente, ningún fundador de ningún grupo religioso ha podido prometer y que se haya corroborado a través de hechos y de actos lo que fue el derramamiento del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, los dones del Espíritu que Dios ha dado a la iglesia y que confirman lo que la palabra de Dios ha establecido. Todo eso viene como consecuencia y como resultado de la resurrección de Jesús. ¿Cuántos lo adoran en esta mañana? El Dios hecho hombre, el gran yo soy, el Logos de Dios, que dio su vida por ti y por mí. Y en el texto que estamos viendo en esta mañana, es un relato que nos llama la atención, y por eso el título de esta predicación para esta mañana, luego de todo esto que hemos estado presentando: una manifestación sobrenatural. En el momento en el que las cosas estaban complicadas para los discípulos, ponga en su mente lo que allí estaba pasando. Las autoridades judías, el imperio romano, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, los escribas, los doctores de la ley, toda aquella gente, todo aquel grupo religioso, la gente que se había agolpado en todo aquel lugar, todos aquellos eventos, toda aquella gloria que vio Jesús en la entrada a Jerusalén, que le gritaban hosanas al Hijo de David, aquellos vítores que habían más adelante que decían: crucifícale, crucifícale. Lo que pasó allí, aquellos eventos que tomaron lugar, las tinieblas que hay sobre la tierra, el terremoto que hay sobre la tierra, la resurrección de Jesús al tercer día y todo lo que acontece, aquello había estremecido a los discípulos. Aquello había creado un ambiente de tanta tensión, de tanta ansiedad, de tanto temor, porque ellos todavía no sabían qué iba a pasar más adelante, porque si al maestro lo habían matado, ¿qué le esperaría a los discípulos? Estaban temerosos. Las puertas estaban cerradas donde ellos se encontraban, llenos de temor, llenos de ansiedades, en incertidumbre para sus vidas. Y allí apareció Jesús con las puertas cerradas. Qué terrible experiencia para los discípulos, que de momento ver que aún estando las puertas cerradas, que aún estando ellos escondidos en aquel lugar, temerosos de lo próximo que vendría para ellos, estaba apareciendo allí, traspasando paredes Jesús y llegando hasta donde ellos se encontraban. Y la palabra que le dice Jesús: paz a vosotros. Su divinidad, su grandeza, estaba confirmando que era el Hijo de Dios. Estaba Jesús diciendo a los discípulos:
Yo tengo todo poder, toda autoridad sobre toda acción humana. He vencido la muerte. Tengo todo poder y toda autoridad aún para traspasar paredes. ¿Por qué están temerosos? ¿A qué le temen ustedes? Y a mí me llama la atención, porque en estos días los mercaderes del templo están por ahí haciendo su agosto con tantas profecías. El mundo se acaba el 8 de abril, mañana, para muchos. Y infundiendo temor a la gente y miedo de muchas formas y maneras. Lo que Dios vaya a hacer con la humanidad, solo Dios lo sabe. Lo que vaya a pasar, solo Dios lo sabe. No crea todo espíritu. No crea todo lo que se está diciendo por ahí. Porque si usted mira todo lo que se está diciendo por ahí, cuando usted va al texto y oye las cosas que dicen, yo creo que de 20 o 30 que pude escuchar, yo creo que le puedo dar un poquito de crédito a uno de ellos, porque todos los demás, lo que están diciendo son cosas sin sentido. Son cosas que están sacando textos fuera de contextos. Y si eso fuese así, si algo fuese a pasar, ¿a qué tú le temes, iglesia? ¿A qué tú le temes, hermano? ¿A qué le tememos? No hay nada que temerle. Paz, iglesia, amigo y amiga que estás temerosa, que hoy, porque si tú estás bien con el Señor, si tú estás viviendo una vida conforme a la Escritura y a la palabra de Dios, tú no tienes nada que temer. No tenemos nada que temer. Y si aún fuese así, que tú sabes que hay cosas en tu vida que tienes que arreglarlas, arréglalas. Arréglate con el Señor. Si estás adulterando, no adulteres más. Si estás fornicando, no forniques más. Si sabes que estás haciendo cosas indebidas, tú lo conoces, tú lo sabes. Nadie te puede juzgar, que sea Dios quien te juzgue. Tu conciencia te juzgará. Pero la iglesia no tiene nada que temer, porque la iglesia pertenece al Señor. Jesús había estado hablando precisamente sobre estos eventos. Y los eventos que estaban tomando lugar previo a esa manifestación de Jesús traspasando paredes y todo lo que allí estaba aconteciendo. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús había hablado a sus discípulos y a la iglesia de hoy y a la iglesia de nuestro tiempo. Había estado hablando sobre las señales que precederían, que nos estarían avisando, que nos estarían advirtiendo de que tenemos que estar preparados, de que tenemos que estar apercibidos. Y entre las muchas cosas que Jesús le dijo a los discípulos, hablaba de que las potencias de los cielos serían conmovidas. Y hemos visto cómo los satélites que han tirado al espacio, cómo los drones están siendo utilizados, cómo los misiles están constantemente rompiendo las potencias de los cielos. Vemos cómo las guerras, la guerra que hay en Ucrania y Rusia, la guerra entre Hamas, los palestinos y los israelíes, lo que se está hablando en estos días de Irán que quiere atacar a Israel y todo lo que se está hablando precisamente para estos días, lo que ha de ser el eclipse que vamos a ver de forma parcial, quizás 1% en Puerto Rico, y que quizás formará una X en Estados Unidos, que algunos dicen que es una marca que Dios está poniendo y marcando la nación para eventos que puedan tomar lugar. Todos estos eventos, cómo la ciencia se ha ido multiplicando, cómo la inteligencia artificial hoy, en este tiempo, se convierte en un gran problema para la humanidad, para los gobiernos, para nuestras vidas.
Cómo las computadoras se han desarrollado de una forma vertiginosa como jamás y nunca antes en toda la historia de la humanidad. Cómo la maldad se ha multiplicado. Cómo los seres humanos blasfeman el nombre de Dios. Cómo la gente se burla de Dios. Cómo la gente expresa lo que es su odio a los cristianos. Cómo los persiguen en distintos países del mundo y lo que está pasando y aconteciendo en distintos lugares. Cómo los tiempos están siendo mudados. Cómo los días están siendo acortados. Cómo el sol está calentando cada vez más y más. Cómo la palabra de Dios se sigue cumpliendo día a día. Cómo la maldad se ha multiplicado en derredor del mundo. Cómo la iglesia, ustedes, nosotros, los que nos están viendo en esta mañana, como mucha gente dice que son hombres y mujeres de Dios, dicen servir a Dios, dicen servir al Señor, pero sus actos, sus acciones no lo confirman. Se justifican ellos mismos en su propio pecado, tratan de inducir a otros a error. Cómo los mercaderes del templo arropan la tierra, predicando para ellos mismos, para su propio lucro. Cómo el ser humano se ha olvidado de Dios. Los huracanes, los terremotos y todos estos eventos que toman lugar en derredor del mundo son señales inequívocas y absolutas del cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Lo que tenemos que decirle en esta mañana a la iglesia: paz sea a vosotros. No hay nada de qué temer. El ser humano podrá hacer lo que quiera, pero Dios está hablando también a la iglesia. Dios también está hablando a la humanidad, para que se preparen, para que se aperciban, para que disciernan los tiempos, para que entiendan que el tiempo se acaba. Jesús se había manifestado a sus discípulos de forma sobrenatural, traspasó las paredes, estaba allí presente. ¿Qué aconteció después con sus discípulos? Predicaron del evangelio, Jerusalén fue tomada, el templo fue destruido, los judíos fueron llevados dispersos. Miren todo lo que pasó después que Jesús apareció allí a los discípulos y le dijo: paz a vosotros, y estuvo aquellos 40 días con ellos. Fue llevado al cielo y les dijo a través de sus ángeles: ese mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá a buscar a su pueblo. Y los discípulos se quedaron. ¿Qué vieron ellos? Persecución. Los mataron de distintas formas. Jerusalén quedó hollada. Los romanos vinieron bajo el emperador Tito y destruyeron el templo, lo saquearon, lo blasfemaron. Los judíos fueron llevados y perseguidos por todos los lugares. Ahí nació Pentecostés. Ahí Dios dio el Espíritu Santo al pueblo. Los discípulos siguieron llevando el mensaje del evangelio y de la palabra. Pero todos estos eventos tomaron lugar y Jesús le había dicho: paz a vosotros. Lo que queremos decirle en esta mañana, iglesia, es que no importa cuál sea la circunstancia, no importa lo que acontezca, lo que pase, paz a vosotros. Si conocemos al Señor, si vivimos una vida para Él, no hay nada de forma absoluta a qué temer, a lo que pueda hacer el hombre, el ser humano. Pero si nuestro corazón está delante del Señor, si nuestro corazón es recto delante de Él, nada hay que temer. ¿Cuántos lo alaban y lo adoran en esta mañana? Alabado sea el nombre de nuestro Señor en esta hora. No hay barreras que puedan impedir lo que es la presencia de Dios con nosotros. Ahorita cantaban, el jovencito por aquí cantaba, ¿cómo es que decía? Si tu presencia, que me falte todo menos tu presencia. Y así tenemos que decir nosotros:
falte lo que falte, pero mientras Dios esté con nosotros, hermano y hermana, no hay nada a qué temer. Alabado sea el nombre del Señor. Nada impedirá lo que es la manifestación de Dios en nuestras vidas. Las barreras de la vida, los muros que el ser humano ha levantado, los muros que a veces se levantan en lo que es nuestra situación, las situaciones que enfrentamos, en las que nos vemos muchas veces que no tenemos fuerzas, que no tenemos manera de poderlas resolver, cuando pensamos que todo se ha perdido, cuando vemos que no hay solución al problema que estamos viviendo y enfrentando, cuando vemos que todo el mundo nos ha dado la espalda y nos sentimos solos y solas y sentimos que ya todo está perdido, ahí aparece Jesús y nos dice: paz a vosotros. Por eso, hermano y hermana, amigo y amiga que nos ves en esta mañana, no todo, lo repetimos muchas veces, no todo está perdido. El Dios a quien tú y yo servimos, lo que implicó aquella resurrección de Jesús, es que ahora está a la derecha del Padre y desde allí está intercediendo como abogado por ti y por mí. Porque el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y tú y yo tenemos la mejor herramienta en medio de lo que hoy es la situación que estamos viviendo y enfrentando. No temas, cree, espera, confía, no tengas temor, porque nada hay imposible para nuestro Dios. Vamos a estar puestos en pie en esta mañana. Gloria a Dios. Alguna vida que quiera en esta hora reconciliarse con el Señor. Alguna vida de los que estamos aquí que quiera por primera vez decirle al Señor: te acepto, te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Alguna vida de los que están a través de los medios, mire, a través de los medios digitales, hay gente que se está convirtiendo, que está aceptando al Señor. Y quiero decirle a la iglesia y a los que nos están viendo, la programación la estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Los cultos los estamos editando y los estamos subiendo a la página de la iglesia de YouTube. Parte de lo que es nuestra programación la tenemos en Twitter, también nos puede ver en Twitter. Parte de la programación de la iglesia la puede ver en Instagram, estamos también en Instagram. Y parte de lo que es esta programación la puede ver en Cultos Iglesia Metodista, en la página de nuestra iglesia y en mi página personal. Así que si usted no tiene Facebook, si usted no tiene Instagram, si usted no tiene quizás algún otro medio digital, usted puede ver los cultos a través de YouTube. No tiene que tener Facebook. A través de YouTube usted puede accesar la página y allí puede ver toda la programación de lo que es la iglesia. Amén. Y los que nos ven a través de los medios digitales también en esta hora. ¿Alguna vida en esta mañana que quiera recibir a Jesús como el Señor, como el Salvador de su vida en esta hora? De los que nos ven a través de los medios digitales, que en esta hora Joana Ortiz pide oración por su salud en esta mañana. Nuestra hermana Lourdes Ortiz pide oración por fortaleza por la pérdida de nuestra hermana Cuca. Ya mismo vamos a hablar sobre ese asunto de nuestra hermana Cuca y ciertamente nos ha estremecido esta noticia de nuestra hermana Cuca en esta hora. Y antes quizás de despedir la programación, si alguno no lo sabe, mañana va a estar expuesta en la funeraria El Nazareno. Funeraria El Nazareno, de 8 a 12 del mediodía. A las 12:30 va a ser traída aquí a la iglesia
De 12:30 a 2:30 va a estar expuesto su cuerpo aquí. Y a la 1:30 de la tarde va a ser el servicio religioso aquí en el templo. Así que esperamos que toda la iglesia pueda estar aquí y darle esa última despedida a nuestra hermana Cuca Capó, Julia Capó, que tanto amamos, esposa de nuestro hermano Quelines, que ya también partió a las moradas eternas. Oramos también por toda esta familia para que Dios le dé paz, le dé sosiego en medio de la pérdida de nuestra hermana en esta hora. Vamos a orar por estas vidas. Nuestra hermana Evelyn Fuentes también pide oración por dirección y salud. Dios le bendiga, iglesia. Mi hermana Carmen Muñiz también pide oración por salud. También oramos en esta mañana. Mi hermana Yadira no la vemos aquí, su familia, estaremos orando por ellos en esta hora. Vamos a orar ante la presencia de nuestro Dios. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús presentamos a estos hermanos y hermanas que nos ven en esta mañana. Mira mi hermana Luz Martínez, que pide oración por su nieto Joseph. Mira Dios eterno, cada una de estas vidas. Mi hermana Evelyn Fuentes, que pide oración y dirección por salud. Mi hermana Joana Ortiz, Señor amado, los presentamos delante de tu presencia. Nuestra hermana Lourdes, que pide fortaleza en medio de la pérdida de nuestra hermana Cuca. Dios, pedimos por toda esta familia que tú le des paz, consuelo, sosiego. Igualmente estas vidas que se han comunicado con nosotros en esta mañana, las presentamos delante de tu presencia. Presentamos sus hogares, presentamos sus familias, presentamos sus situaciones de salud, porque para ti, Dios eterno, nada es imposible. Sé, Dios amado, que tú eres el Dios de lo imposible posible. Y en esta mañana clamamos por este pueblo que nos ve a través de los medios digitales, de los que están aquí igualmente, que en esta hora necesitan, Dios amado, de tu gracia y tu bendición. Los presentamos ante tu presencia en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado en esta mañana. Amén y amén. Fuerte el aplauso para nuestro Dios en esta hora. Vamos a hacer oración por nuestra hermana. Gloria a Dios. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, escríbenos a Iglesia Metodista Casa de Restauración, HC01, Box 6460, Aybonito, Puerto Rico 00705, o a nuestro email metodistapasto@gmail.com. Dios te bendiga rica y abundantemente.